¿Qué tal, queridos alumnos? En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy importante para nuestro país, México. Y este tiene que ver con la independencia, lo que nos hace libres. ¿Por qué el día de hoy podemos gozar con tantas garantías para ser libres? Pues sí, este tema es sobre la independencia de México. Así es que pongan mucha atención. Para poder entender cómo es que este movimiento se dio a cabo, tenemos que entender cómo era el contexto social y político de la época. En Europa, Bonaparte estaba conquistando gran parte del continente, por lo que cuando llegó a Europa, destituyó al rey. El rey salió completamente y quien se quedó a su cargo fue el hermano de Bonaparte, que fue José Bonaparte. José Bonaparte entonces recibiría todas las riquezas, todos los impuestos que generaban las colonias. Y en este sentido hay que recordar que México era una colonia de España. Y en esta colonia se generaba mucho dinero de los impuestos recaudados y de muchas otras cosas. Por lo que un grupo de personas no estuvieron de acuerdo en darle esas riquezas a España. Hay que recordar que los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, no tenían derechos, tampoco podían ocupar ningún tipo de puesto gubernamental ni ningún puesto importante. Entonces estaban muy enojados. Y ni hablar, ¿verdad?, de los mestizos y de los indígenas. Ellos no tenían los mestizos y los indígenas no tenían ningún tipo de derecho. Es entonces que se junta un grupo de intelectuales de esa época de criollos para hacer una conspiración. Esta conspiración estaba encaminada a quitar a estos franceses y que se quedaran solamente los españoles. Sin embargo, dentro de ese grupo había gente muy importante, como Josefa Ortiz de Domínguez, Guadalupe Victoria, Juan Aldama, Ignacio Allende, y en otros espacios estaba el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Dentro de ese mismo espacio de gentes había personas que no estaban tan conformes y entonces al no estar conformes, en lugar de guardar silencio, fueron con el virrey a decirles cuáles eran los planes que se tenían. Lo que hace el virrey es de que apresa a muchos de estos intelectuales y es Ignacio Allende quien se va lo más rápido que puede hacia el pueblo donde estaba el cura Hidalgo para decirle que la conspiración había sido descubierta. Es entonces Hidalgo quien en la madrugada llama a toda la gente del pueblo. Al llamar a la gente, les empieza a sembrar el gusanito de la libertad y les dice que es el momento de ser libres, que es el momento de dejar que los demás los traten mal. Claro que era un pueblo de indígenas, era un pueblo de mestizos y ellos sabían muy bien a lo que se refería con esto de no tener libertad. Por lo tanto, creen completamente en el cura y se levantan en armas. Este movimiento se inicia en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y se van hacia la Alhóndiga de Granaditas, que era el espacio donde los españoles guardaban sus cosechas, sus tesoros, sus títulos de propiedad, etc. Entonces entran y por supuesto matan a todos los españoles. Esto hace que el cura Hidalgo se sienta con mucha culpa y decida que al día siguiente no quiere seguir con este movimiento tan sangriento. Era una gran oportunidad para poder llegar así con ese ejército que tenían hacia la Ciudad de México, pues no estaba el ejército, no estaba resguardada y fue el momento en el que pudieron llegar para tomar por completo la capital y tomar hacia el virrey. Sin embargo, decide no hacerlo y bueno, pues es Ignacio Allende el que decide hacerlo y el cura se va hacia el norte del país con el afán de juntar municiones. Sin embargo, a ambos los apresan y son fusilados. Sus cabezas son expuestas en los pueblos más cercanos para que no exista nadie más que se quiera levantar en armas.
Sin embargo, la lucha continúa. Y tras la pérdida de estos líderes surgen otros, como es el caso de José María Morelos y Pavón, que toma completamente la rienda, pero entonces él ya le da otro sentido a este movimiento de independencia, porque entonces él ya hace a un lado esto de regresar al rey y él entiende la importancia de que los mexicanos tengan una nación libre e independiente. Él es quien redacta nuestra primer constitución, que se llama Sentimientos de la Nación, en Apatzingán en 1814. Aquí es importantísimo el que entendamos que este movimiento no fue un movimiento únicamente de hombres, sino que también fue un movimiento de mujeres, en el que podemos rescatar personajes tan importantes como Mariana Rodríguez del Toro, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Rodríguez Velasco, las hermanas González de Pénjamo y, por supuesto, Josefa Ortiz de Domínguez. El movimiento fue muy largo, muy devastador para toda la población, pero fue tomando un objetivo, que era el que los mexicanos tuvieran la libertad, el que ya no hubiera ningún tipo de discriminación y que fuéramos una nación. Surge en el camino uno de los más valientes y aguerridos. Me refiero a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, tras la muerte de Morelos, se convierte en el líder del movimiento en la parte sur de la República Mexicana. Él es apresado, su familia es apresada y el virrey le dice que la única manera de poder darles libertad a su familia, a su padre, a su esposa, es que él deje el movimiento. Sin embargo, él asume esta responsabilidad tan grande y dice, esto no puede ser, la patria es primero. De esta manera es esta frase que nosotros entendemos y que es muy valiente. La patria es primero. No existe una parte individual, es un colectivo el que se tiene que luchar. Él es una persona muy aguerrida y es cuando mandan en... Ay, ¿cómo se llama? Este, el primer presidente de, ¿cómo se llama? ¿Sí es Iturbide? Es Ignacio, ¿verdad? De esta manera es como entonces empieza a dar finales el movimiento. Finalmente, después de tantos años de lucha, es Agustín de Iturbide el que es mandado para poder terminar con este movimiento de independencia. Sin embargo, él, al reconocer el dominio, la valentía y el orden que tenía el señor Guerrero, lo que hace es de que decide juntarse para que el país por fin pueda gozar de paz. Era un país ya muy desgastado, era un país en donde ya estaba la gente con hambre, fueron más de 10 años de lucha, por lo que Agustín de Iturbide, junto con Vicente Guerrero, deciden firmar la paz. Esta paz se representa a través de el abrazo de Actecpam, en donde ahí se dan un abrazo de reconocimiento de ambas personas que van a estar en paz, pero también el plan de Iguala que establece que van a tener 3 garantías, también es llamado como el plan de las 3 garantías. En estas 3 garantías, la primera es de que van a unificar la religión. La religión católica es la única religión que se va a poder profesar. Va a ser un país en donde se hable una sola lengua, que es el español, y en donde la unión de las razas va a poder determinar al ciudadano como mexicano. La Nueva España deja de llamarse así
y ahora se llama México. De esta manera es como el movimiento de independencia finaliza. El 27 de septiembre de 1821. Y el ejército trigarante entra a Ciudad de México por la calle que hoy conocemos como Morelos y todos muy contentos gozan de esta paz que bueno, tardará poco, pero es el primer inicio para un México independiente.